Abrimos nuestras Biblias, amén, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24. Quiero darle una palabra que el Señor me puso en el corazón. Juan, capítulo 12, versículo 24. La semilla de trigo tiene que caer, sería el tema. La semilla de trigo tiene que caer. Bendecido sea el nombre del Señor. A Dios damos gloria y alabanza. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan, dijimos capítulo 12, versículo 24. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Padre Celestial, gracias te damos, Señor amado, porque con el hambre y la sed que tenemos cada uno, venimos a las aguas de tu palabra. Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios sea glorificado. Bendecimos el nombre maravilloso del Señor. El grano de trigo debe de caer. Qué importante, ¿verdad? Es la caída. En este caso es una caída que nos lleva a la restauración. Es una caída que nos lleva a la vida. Es una caída que nos lleva al abundante fruto. Es una caída que nos lleva, gloria al Señor, a que no esté detenido el propósito. Es una caída que nos pone en línea con el proceso de Dios y que, amén, te hace avanzar en dicho proceso para que pueda, gloria al Señor, ser cumplido el propósito. Siempre hemos hablado de la ley, ¿verdad? O de la fórmula de la WP. Todo propósito tiene un proceso y todo proceso tiene un propósito, está ligado con un propósito. Y a veces nos alucinamos en dirección al propósito, pero pasamos desapercibido algo bien importante, el proceso. Y cuando llega el proceso, entonces nos identificamos con el grano de trigo. El grano de trigo nos es ejemplo a nosotros, amén, del poder de lo que es la vida operante, amén, la vida intrínseca de Dios operante dentro de nosotros. Pero también, gloria al nombre del Señor, nos es, amén, ejemplo, amén, si no cae, nos es ejemplo de también el propósito que queda, amén, puesto aparte. Porque de qué sirve una semilla de trigo, gloria al Señor, en un recipiente, si va a quedar en el recipiente y no se va, gloria al Señor, a invertir dicha semilla. De los lomos de esa semilla puede salir una cosecha, gloria al Señor, y sembrados en abundancia, pero mientras esté en un recipiente, mientras esté metida en un granero, mientras, gloria al Señor, no caiga esa semilla en tierra, esa semilla número uno va a quedar sola, y ay del solo. Esa semilla va a quedar infructífera. Y esa semilla va a estar siempre endurecida por el tiempo, endurecida por, amén, las circunstancias. Va a estar ahí nada más como una decoración. Tiene que caer, es necesario la caída.
Es necesario, gloria al nombre del Señor, que llegue el momento en que la semilla tiene que ser invertida. Nosotros somos una inversión de Dios a favor del mundo, una inversión de Dios, alabado sea el nombre del Señor, inversión para vida, donde los mismos beneficiarios somos nosotros. Es necesario, gloria al Señor, aleluya, la muerte es necesaria, la caída. Y la caída nos habla de humillación. La caída nos habla de postramiento, humillación, inclinación espiritual y corporal en señal de sumisión, reconocimiento, acatamiento y sometimiento. Nos habla del postrarse a los pies de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Cayó un Jairo pidiéndole misericordia por su hija. Y Dios, el Señor Jesucristo, tuvo compasión de él. Unos leprosos, o un leproso entre los 9, vino y cayó en tierra delante de nuestro Señor Jesucristo. Y postrado, dice, le adoró. Había una María que postrada, caída en tierra, gloria al nombre del Señor, reconocía la grandeza del privilegio que tenía de que Jesús estuviese en su casa, y por eso merecía que le prestase toda la atención. Y dejó los quehaceres, porque Jesús estaba pasando una de las últimas veces, o la última vez, por su casa. El mismo Gadareno vino y cayó en tierra. Y no importando la condición en la que se encontraba, aunque estaba poseído, lleno de demonios, ese postramiento lo llevó a la liberación. Ese postramiento lo llevó, aleluya, a la desintoxicación. Ese postramiento lo llevó al justo juicio, porque estaba loco, estaba fuera de juicio. Gloria al nombre del Señor. Se golpeaba, se maltrataba, andaba solo allá por los desiertos, por los cementerios. Nadie podía contra él. Tenía una fuerza increíble, rompía las cadenas, rompía los grillos. Nadie podía sujetarlo ni someterlo. Un endemoniado que estaba intoxicado de demonios, pero la posición que lo hizo caer delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando caes delante de los pies de nuestro Señor Jesucristo, entonces comienza el Dios del cielo a operar en tu vida. Entonces comienza el Espíritu de Dios a obrar. Entonces empieza la voluntad del Padre a arrancar en dirección a tu vida y a darte tu génesis, a darte tu comienzo, a darte, gloria al nombre del Señor, vida y vida en abundancia, a ponerle fin a una historia, aleluya, llena de heridas, llena de un pasado triste, gloria al nombre del Señor, lleno de sufrimiento, lleno de endecha, de tristeza, de dolor, y comienza un nuevo amanecer. Es necesaria la caída. En los labios del profeta Miqueas 6:8 leemos: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. No hay terreno más fértil en el que puedas caer que aquel que está bajo la sombra de nuestro Dios. Aquel que está bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Delante de tu Dios. El humillarte nos habla de caer. El humillarse nos habla de quebrantar el ego,
de quebrantar la arrogancia, de quebrantar el orgullo, la altivez, la prepotencia. Daniel 4:37 nos expresa la conclusión en cuanto a la personalidad de un hombre duro como Nabucodonosor, pero que fue quebrantado. Y al final termina diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, en el 4:37, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Que lo hubiese dicho Daniel, tuviese valor, porque Daniel era un profeta, pero que lo hubiese dicho como sucedió Nabucodonosor, tiene un valor tremendo, porque él pasó la experiencia. Él estuvo entre las bestias del campo. A él le creció el pelo como las plumas del águila. A él le creció, gloria al Señor, le afectó el comportamiento. Él lo perdió todo, los consejeros, príncipes, hasta que como grano de trigo cae en la presencia del Señor. Es que delante de la presencia del Señor tiembla la tierra. Es que delante de la presencia del Señor aún el mismo Satanás tiembla. Es que delante de la presencia del Señor los ejércitos del mal tiemblan. Es que delante de la presencia del Señor la enfermedad se diluye. Es que delante de la presencia del Señor, aleluya, el corazón nuestro se vuelve nada, y tenemos que caer con las rodillas en el piso, alabando y glorificando el dulce nombre del Señor. Cuando Josué identificó el personaje con el que hablaba, gloria al Señor, allá detrás, gloria a Dios, o a este lado del río Jordán, y lo identifica, de una vez se desploma, de una vez cae en tierra, gloria al Señor, de una vez lo adora. Bendito sea el nombre del Señor. Y el personaje, aquel ser, le dice: ¿sabes para qué vine? Vine para, aleluya, encabezar los escuadrones tuyos. Vine como príncipe, vine como el principal, vine a dar victoria, te traigo buenas nuevas. Dios está con el pueblo y yo voy a pelear esta batalla. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo Josué, que estaba temeroso. Qué lindo Josué, que tenía tantas incertidumbres. Qué lindo Josué, que nunca había peleado de cuerpo a cuerpo con nadie. Y Dios, que conocía la naturaleza de su corazón, aleluya, le manda refuerzo divino. Le manda, gloria al Señor, al comandante en jefe. Le manda a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre damos gloria. Qué lindo es Dios. Él conoce la necesidad tuya. Él conoce también la capacidad tuya. Él conoce tu fortaleza. Él conoce tus temores. Él conoce tus debilidades. Él conoce la naturaleza real de lo que estás pasando en estos momentos. Incluso lo que en estos momentos estás pensando. Dios lo conoce todo. A Él le damos gloria. Por eso le damos alabanza y poder. Porque no hay un Dios más poderoso que el Dios al que el pueblo, la iglesia de Jesucristo, le sirve. A mí Dios me humilló, dijo Nabucodonosor, pero tuve que caer en tierra. A mí me quitaron la soberbia, la altivez, la arrogancia, pero tuve que caer en tierra. Hay que caer en tierra. Santiago lo expresa, 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos. No hubo humillación más grande que la que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Porque siendo igual a Dios, ya tomar cuerpo humano era una humillación para Él. Ya tomar semejanza de un amén ser,
aleluya, un ser mortal, siendo Él inmortal, tomar un cuerpo mortal y participar de la muerte como los seres humanos. Ya eso, para Él, que se movía en la grandeza del poder, para Él que era el supremo, el altísimo, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el creador de todo, por Él, para Él y por medio de Él subsiste todo. Sin embargo, tomar cuerpo humano, con pasiones, con tantas debilidades, con tanta moverse a esa dimensión tan inferiorizada, siendo Él lo que era, ya era una humillación. Pero tomar forma de siervo todavía era parte de la humillación. Y estando en condición de siervo, ser obediente, ¿qué clase de humillación? Y sabiendo nosotros quién era Él y no responder ante aquellos que lo escupían, que lo abofeteaban, que se burlaban de Él. ¡Qué tremenda humillación! Tuvo que caer en tierra. Tuvo que dar su vida por nosotros. Tuvo que ser como el grano de trigo sepultado. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomando semejanza de hombre, y estando en condición de hombre, semejanza de siervo, y estando en condición de siervo, semejanza de un fiel siervo, para en obediencia abrirnos desde la cruz del Calvario los brazos a todos nosotros y recibirnos. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién pudo hacer eso más que nuestro Señor Jesucristo? Subió a la cruz no teniendo pecado, para identificar el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de todos y el pecado del mundo. Alabado sea su nombre. Y poder convertirse en gloria al Señor, en el vencedor. Poder convertirse en el dador de vida. Pero tuvo que caer en tierra. El grano de trigo tiene que caer. Mire lo que pasa en la caída. Es en la caída que el grano de trigo, siendo duro, estando, amén, infructífero, estando solo, porque si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo, queda infructífero y queda, amén, como una decoración prácticamente, juntamente con los demás granos. Pero cuando cae, entonces el grano de trigo, siendo duro, se ablanda. El grano de trigo, teniendo cáscara, se descascara. Las cáscaras tienen que caer. El grano de trigo tiene que quedar desnudo. Tiene que despojarse como Bartimeo de esa capa sucia que te identificaba con la gloria al Señor, con la limosna, que te identificaba con el pasado, que te identificaba, gloria al nombre del Señor, aleluya, con tu vida anterior. Pero cuando pasó Jesucristo allá por Jericó, Él empezó a gritar y a decir: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y aquel hombre le dice que reciba la vista, Señor. Y Jesús le devuelve la vista. Jesús le devuelve la visión. Jesús se mueve a misericordia. Jesús hace el milagro. Pero aquel hombre humillado, aquel hombre con un corazón
agradecido, aleluya, responde y dice: esta capa que me identifica con el pasado la dejo, la boto. Gloria al nombre del Señor. Ya no voy a estar mendigando. Ya tengo mis ojos. Me dio vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y deja su pasado. Deja su capa. Hay que dejar la capa, hay que descascararse, hay que presentarse delante del Señor, aleluya, tal como intrínsecamente somos. Lo de afuera viene a ser pura apariencia, y la apariencia da para esconder muchas cosas, pero el Señor te conoce en la naturaleza real de lo que tú eres delante de su presencia. La oscuridad más densa brilla como el sol delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor no se puede esconder nadie, ni se puede esconder nada, porque todo está expuesto delante, aleluya, de la omnisciencia del Dios Todopoderoso, aleluya, que aboga la causa de su pueblo y que nos conoce tal como somos. Pero tenemos que descascararnos. Tenemos que descascararnos, amados. El grano tiene que hincharse, se hincha. El grano se expande, el grano se engrandece, se eleva el volumen. Eso se llama, vamos a llamarle metamorfosis. Por eso es que el apóstol Juan dice: hermanos, ahora somos hijos de Dios, y esto, que no hemos recibido lo que hemos de recibir, pero cuando recibamos lo que hemos de recibir, seremos semejantes a Él. Ahora le vemos como a través de un espejo en oscuridad, pero viene el tiempo que le veremos rostro a rostro, le veremos tal como Él es. Metamorfosis ocurrirá en el momento del rapto, donde el cascarón, la cáscara esta, va a quedar, gloria al nombre del Señor, en segundo plano, y lo que sube a la presencia del Señor es la esencia, es la naturaleza espiritual. Seremos transformados. Eso es metamorfosis. Esto corruptible se viste de incorrupción, y esto mortal se viste de inmortalidad. Eso es metamorfosis. Metamorfosis es de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Antes eras un gusano que te arrastrabas, pero ahora eres una mariposa, porque ese gusano fue cuestión del tiempo para que tuviese alas. Metamorfosis. No puedes estar con alas y en condición de gusano. Dios te dio alas para volar. Vuela en la libertad con la que Jesucristo te ha hecho libre. Tomando en cuenta siempre el debido cuidado de no convertir la libertad en libertinaje, por supuesto. Pero somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres del pasado. Libres y liberados para darle gloria al nombre del Señor. Pero esta cáscara, gloria a Dios, encubre cosas y tiene que caer. Que delante del Señor somos, aleluya, lo real que se mueve intrínsecamente dentro de nosotros. También el grano de trigo, cuando se hincha, cambia de sabor, fíjese, y se endulza, se vuelve dulce. Eso hace el grano de trigo, o sucede en el grano de trigo después que cae. Después que cae se descascara. Después que cae, gloria al nombre del Señor, se hincha. Después que cae, se endulza. Y es que la palabra del Señor, eso es lo que hace con nosotros. Y es que la gracia divina, eso es lo que hace. Y es que el Espíritu de Dios, eso es lo que hace. Y es que lo que la gloria de Dios, eso hace. Nos endulza el entendimiento. Nos endulza la naturaleza.
real, nos endulza el carácter, nos endulza el temperamento, nos endulza el mismo corazón. Y debido de que hay dulzura en el corazón, entonces se hermosea, dice Proverbios, el rostro. Cuando el corazón está endulzado por la gracia divina, entonces hay una sonrisa en el corazón de los hijos de Dios. Cuando hay un corazón amargado, ese trigo todavía no ha sido endulzado. Entonces hay amargura en la misma manifestación del rostro. Pero cuando hay dulzura compartimos, alabado sea el nombre del Señor. Y dulzura es lo que tiene el grano de trigo, pero no cuando está solo, no cuando no ha caído. Cuando no ha caído está solo, cuando no ha caído está infructífero, cuando no ha caído está amargado y amargo. Tiene que caer, tiene que hincharse, tiene que reventarse, tiene que descascararse y tiene que endulzarse. Entonces entra el proceso. Yo no sé si tú estás pasando dificultades, yo no sé si tú estás pasando pruebas, pero ciertamente si tomamos la historia tuya desde que te convertiste, sabemos, porque la Biblia nos lo dice, que van a venir tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada venía y vino sobre el apóstol Pablo. Cada uno es sometido a prueba para tener paciencia. Cada uno es sometido a prueba para ser promovido en Dios. Cada uno es sometido a prueba y evaluación para que la manifestación del Señor, trabajando en nosotros en esos ambientes, vengamos a ser hombres de mejor calidad, hombres de mayor provecho en Dios, porque recuerde, somos una inversión del Señor para la sociedad, tanto cristiana como la sociedad que no le sirve a Cristo. Somos la inversión divina, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y la luz no se puede meter debajo del armario, ni la sal, gloria al Señor, no puede perder el sabor, porque entonces ¿con qué será sazonado este mundo? Somos de mucho valor desde la perspectiva de Dios. Entonces ese grano de trigo que se encuentra dentro de un manojo de trigo, ese grano de trigo que se encuentra dentro de una gavilla, para salir de la gavilla, para salir del manojo, ahí viene, tiene que ser golpeado. Tiene que ser golpeado. Es necesario que venga el golpe o el golpear desde la perspectiva de Dios. Dios dice, lo tengo que sacar de la gavilla, lo tengo que sacar de ese medio ambiente, lo tengo que sacar de ese núcleo, lo tengo que sacar de ese manojo, lo tengo que sacar, en otras palabras, del mundo. Alabado sea el Señor. Por eso es que le dijo el Señor a Abraham, deja la gavilla, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Porque tú te vas a convertir en la inversión mía para que mi nombre sea glorificado. Porque voy a ser autor y consumador de un pueblo que saldrá de tus lomos. Porque tengo propósitos grandes contigo, pero no puedo llevarlos a cabo allá en Mesopotamia. Tienes que salir del medio ambiente. Hay medios ambientes de los que tienes que salir, déjame decirte. Hay lugares de los que tienes que salir. Hay amistades de las que tienes que divorciarte, que tienes que abandonar. Hay hábitos que tienes que dejar. Hay medios ambientes de amistad, amigos que tienes que alejarte de ellos, porque mientras estés en la gavilla, prácticamente no va a pasar nada. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? Agarra
agarra el manojo, agarra la gavilla y empieza a darle golpe. Y hay golpes que duelen, por supuesto. Y hay golpes que te van a hacer tomar tus propias lágrimas. Y hay golpes que te van a llevar, gloria al nombre del Señor, a inclinarte delante de Dios y a sometido a eso, pedirle misericordia. Y estás en el momento y en las circunstancias correctas, porque justamente eso es lo que Dios quería, que dependas de su gracia, que busques su misericordia, que te refugies en Él. Entonces es necesario el golpe. Tiene que ser ¿qué? Tiene que ser golpeado, porque solamente los golpes lo van a sacar de la gavilla. Solamente los golpes, gloria al Señor, y a punta de golpe vas a salir del manojo y de la gavilla y te vas a encontrar en el plan perfecto donde Dios te quiere funcionando de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. A veces hasta la familia el Señor te tiene que sacar. A veces del núcleo laboral tienes que salir. A veces hasta de la ciudad. Hay ciudades que en el ambiente del mundo se ha vuelto tóxico para ciertos, amén, hombres y para ciertas mujeres. Y han tenido que, amén, cambiar hasta de ciudad, hasta de país, para Dios obrar en ellos y manifestar todo el poder de su gracia en dirección a tales personas, porque tales personas estaban y siguen estando en dirección a Dios, al Dios del cielo, para cumplir en ellos su propósito. Pero tenemos que dejar la gavilla. Mientras el grano de trigo esté engavillado, Dios no puede hacer nada. No pasa nada. Tiene que ser sacado de la gavilla. Tiene que ser sacado del manojo. Y eso se hace a punta de golpe. Fíjese que Jesús, eso fue lo que recibió. Jesús recibió golpes. Y para recibir golpes, verifique, los que andaban con él lo dejaron. Los 12 lo abandonaron. Jesús tuvo que encontrarse lejos de la gavilla, lejos de la gavilla de los discípulos, lejos del manojo, por así decirlo. ¿Para qué? Para encontrarse en el lugar correcto donde Dios lo quería, el Padre. Tuvo que ser sacado del núcleo de su casa. Tuvo que salir, gloria al nombre del Señor, del medio ambiente. Y luego fue golpeado. Isaías 53:2 nos dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Su generación, ¿quién la contará? Ahí está la obra fructífera. Porque cayó, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Herido por los golpes. Fue golpeado. Fue vituperado. Es necesario a veces. Gloria al nombre del Señor, el vituperio. Es necesario que venga la persecución. Es necesario, gloria al nombre del Señor,
Todo eso porque está en línea con el propósito de Dios. Jesús fue golpeado. En tu corazón vas a ser golpeado. El pueblo es golpeado. Pero es necesario. Porque los golpes son los golpes de Dios y son de Dios. Son los que nos dan vida. Los golpes de Dios y son de Dios son los que nos despiertan a la semejanza de Él. Los golpes de Dios son, gloria al nombre del Señor, son suaves cuando los tomamos desde la perspectiva correcta, entendiendo de que Dios cumple su propósito y algo grande se mueve detrás de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso los discípulos, gloria al Señor, se sentían agradados de haber recibido golpes después que los golpeaban. Se sentían agradados de participar de los sufrimientos que ellos recibían para identificarse con nuestro Señor Jesucristo, porque tenían claro que como nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, ellos serían golpeados. Y Jesús se los dijo: aquellas mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque si el árbol verde está siendo tratado y golpeado de esta manera, ¿qué será del seco? Tiene que ser golpeado el trigo. Y después que es golpeado y sale de la gavilla, sale con hojarasca, sale con abrojos, sale con pedacitos de ramas, de tallos. Entonces tiene que pasarse por la zaranda. No solamente golpeado, tiene que pasar por la zaranda. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos como a trigo. Porque el trigo, después que sale de la gavilla, del manojo, tiene que pasar por la zaranda. Y en la zaranda, entonces, te tiran para arriba y te tiran para abajo. Te mecen para arriba y te mecen para abajo. Terminas mareado, porque eso es zarandeo. Estás siendo zarandeado. Vas a ser zarandeado, Pedro, le dijo Jesús. Te voy a profetizar. Vas a ser zarandeado. Como el trigo es zarandeado, tú vas a ser zarandeado. ¿Sabe qué Pedro le dijo? Yo voy hasta la muerte. Yo no solamente estoy dispuesto a ser zarandeado, sino a morir o a ir a la cárcel por tu causa. Pero no entendía lo que decía. Porque luego que vino la prueba, luego que vino, gloria al nombre del Señor, el cumplimiento de esto, salió como un cobarde: yo no lo conozco, y empezó a hablar vulgaridades, a hablar como los del vulgo hablaban, o como él, siendo del vulgo, antes hablaba. Luego se identifica con su pasado y la persona que él era en el pasado, para esconderse. Lo negó una vez, lo negó 2 veces, lo negó 3 veces en el zarandeo. Y eso es lo que sucede cuando estás en la zaranda. Es como que el mareo te hace perder el juicio. Y entonces suceden cosas que no estaban en tus proyectos, porque el proyecto de Pedro era ir hasta la muerte. El proyecto de Pedro era dar la vida, si era posible, por él, y se lo había dicho. Pero estaba en la emoción, porque en la emoción se prometen castigos y muchas cosas más. Pero es en la emoción, a la luz de la realidad, cambia la historia. Y Pedro, eso es lo que sucede, porque está siendo zarandeado. Pero Jesús no solamente se lo dice en singular. No le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Le dice: Satanás os ha pedido, Simón, Simón, he aquí,
Satanás os ha pedido para zarandearos. Todos los discípulos tienen que ser zarandeados, tarde que temprano. Y en el zarandeo es donde prácticamente somos probados. Es necesario que pase por nosotros la zaranda, el pueblo del Señor. Ahí nos afirmamos, ahí conocemos más la gracia de Dios. Ahí conocemos más la miseria nuestra. Ahí, gloria al nombre del Señor, caemos en la evaluación justa de lo que verdaderamente somos delante de Dios. No somos nada delante de Él, pura cáscara nada más. Delante de los hombres, delante de Él, no somos nada. No eres nada. Porque Dios lo recibe en su manifestación real, a través de nuestra conducta y a través de nuestras acciones, cuando estamos en la zaranda, cuando estamos debajo del golpe, del palo. Pero es necesario el golpe para sacarnos, es necesaria la zaranda. Y por si fuera poco, el grano de trigo tiene que pasar por el molino. Y en el molino te van a triturar. La zaranda, gloria al Señor, es equivalente a una cosa liviana comparado al molino. La zaranda te va a tocar, pero te va a tocar áreas, nada más. Pero el molino te va a triturar. Herido fue Él por nuestras rebeliones. Oiga, ahí está el término. Molido por nuestros pecados. Él pasó por el molino. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué nosotros tenemos el beneficio bendito de la sanidad divina? Porque hubo alguien que fue molido. Hubo alguien que pasó por el molino. Hubo alguien que fue triturado. Emocionalmente pasó por el molino. Espiritualmente pasó por el molino. Psicológicamente pasó por el molino. Si en su psicología, en su mente, estaba pasando por el molino cuando allá en Getsemaní de pronto le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, le dice. Estaba siendo triturado psicológicamente. La sombra de la cruz ya estaba sobre sus espaldas. Todavía no estaba la cruz, pero ya venía. Y él en su corazón estaba sufriendo eso. Él fue molido por nuestras rebeliones. Qué tremendo. Disponer la vida para ser triturada en un molino, a fin de que tú sanes, a fin de que el que crea en ese sacrificio obtenga vida eterna y salvación. Por eso es que no existe, gloria al nombre del Señor, ninguna epidemia, ninguna pandemia, ninguna plaga, ningún virus, ninguna enfermedad, gloria al nombre del Señor, que tenga poderío sobre tu vida, porque todas las destruyó en la cruz del Calvario nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por sus llagas fuimos nosotros curados, porque Él pasó por el molino. Alabado sea el nombre del Señor. Molido fue Él por nuestras rebeliones. Por nuestras rebeliones fue molido. Nuestras rebeliones lo llevaron al molino a Él. A ese grano de trigo que hinchado con aquellos golpes, donde le quitaron la túnica, donde lo dejaron desnudo prácticamente, como el grano de trigo, tiene que caer en esa condición en tierra y morir para no estar solo infructífero.
para estar en la dulzura del propósito del Señor, tenemos que pasar por el molino. De pronto estás siendo golpeado, de pronto estás en la zaranda, de pronto estás en el molino. Pero cual sea la etapa en el proceso donde te encuentres, hay luz al otro lado del túnel. ¿Por qué? Porque todo túnel tiene principio, pero tiene fin también. Y la gloria del Señor está al otro lado. Y la trascendencia de lo que Dios tiene para tu vida en el mayor y más alto nivel está al otro lado. Es ahí donde el Señor nos quiere, gloria al Señor, como viendo al invisible. Es ahí donde Dios nos quiere alabando y glorificando al Señor mientras esperamos en sus promesas. Es ahí donde el Señor nos quiere negándonos a nosotros mismos. Es ahí donde tomamos forma de siervo. Es ahí donde la forma, gloria al Señor, de siervo sufriente viene a ser parte de nuestro carácter. Es ahí donde es glorificado Dios en el ámbito de nuestra fe, para que sea engrandecido su nombre y crezca en nosotros, por nosotros y a través de nosotros su gloria, porque te conviertes en el recipiente de la gloria de Dios para llevar bendición a los demás. Y voy a terminar con la última etapa, porque no termina en el molino, en el caso del trigo. No es masa nada más lo que Dios quiere. No es lo que pasa por el molino lo que Dios quiere. Todavía hace falta. Porque ese trigo que pasó por el molino lo convierten en masa, lo convierten en pan. Pero luego ese trigo que estuvo en el molino termina en el horno. Y en el horno termina el proceso. En el horno prácticamente tiene Dios a muchos. Dios tiene en el horno a muchos. Primera de Corintios 10:17, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Siendo nosotros todos muchos, ¿qué venimos a hacer? Venimos a hacer partículas como trigo dentro de ese pan como un todo. La iglesia es ese pan. Y en el pan de la iglesia está la inversión de Dios con nosotros en calidad de trigo procesado. Un trigo que se encontraba en el campo de la maduración y lo cortaron. Un trigo que se encontraba atado en un manojo y dentro de una gavilla y lo sacaron de ahí. Un trigo que lo agarraron y lo metieron en la zaranda para limpieza. Toda la paja se tiene que ir, todos los abrojos se tienen que ir, todas las partículas de las hojas se tienen que ir, porque él tiene que ser, ¿qué? Consagrado, puesto aparte. Después de eso es sometido al molino, para en el molino seguir el proceso y ser triturado. Es que tiene que ser triturado. El Señor tiene que acabar con tu vieja y antigua manera de vivir. Tiene que desaparecer los esquemas, gloria al Señor, pensantes en los que vivía la vieja criatura. No es posible que hayan réplicas viejas de la vieja naturaleza en tu vida. Serán un estorbo. Te tienen que meter en el proceso si quieres ver y disfrutar la gloria de Dios en toda la plenitud de su eficacia. Tiene que suceder. Tienes que cederle el derecho legal a Dios. Yo soy barro, tú eres el alfarero. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo soy grano de trigo, Señor.
Y no sé dónde te encuentres. Puede ser que estés madurando. Puede ser que te estén cortando la gavilla en la que estás y alejándote de la planta, de las raíces. Puede ser de que te estén dando golpes para desprenderte. Puede ser de que estés en la zaranda. Puede ser que estés en el molino. O puede ser que estés en el horno. Pero para el trigo aparecer en calidad de pan en la mesa de tu propia casa, nos habla de un proceso. Qué rico es el pan de trigo. Qué delicioso es el pan de trigo. Pero ese trigo que nosotros tenemos en calidad de pan en la mesa, ahora venimos a saber el proceso. No era dulce como es, ni tenía el sabor que tiene. Pasó por el horno, pasó por el molino, pasó por la zaranda, pasó por el tapesco, decimos nosotros. Nosotros hacíamos tapescos, que era semejante a redes en metal, y ahí aporreábamos el arroz. Y de la misma manera que se aporrea el arroz para desprenderlo de la mata, de la planta de arroz, así mismo es el trigo, a punta de golpes. El maíz nosotros lo metíamos en una hamaca, cosíamos la hamaca, agarrábamos un palo y a palo limpio desprendíamos el maíz del olote. Los salvadoreños me entienden. Hasta que la hamaca quedaba llena de puro olote, el maíz se encontraba separado del olote. Cuando hablamos de la gloria de Dios, del Evangelio de Jesucristo, todos respondemos y decimos amén. Pero cuando hablamos de la realidad de vivir el Evangelio, entonces es otra historia. Son pocos los discípulos. Muchos son los que dicen Señor, Señor, pero pocos son los que hacen la voluntad del Señor. Cristiano ahora es todo el mundo, hasta Ronaldo es cristiano. Cristiano ahora es Raimundo y todo el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero estamos hablando del proceso que de verdad te hace cristiano. Estamos hablando del verdadero cristiano. Estamos hablando del cristiano soldado de Jesucristo. Estamos hablando del cristiano nacido de nuevo. Estamos hablando del cristiano que es todoterreno. Estamos hablando del cristiano que se gloría a nuestro Señor Jesucristo de él. Porque sabe dónde se encuentra y sabe de quién depende su vida. Su vida no depende de él ni depende de nadie. Su vida depende del Dios que lo tiene en el lugar donde se encuentra. Y sabe discernir los tiempos. Sabe que hay temporadas. Sabe que hay túneles que tienen principio y tienen su fin. No siempre vas a estar en la zaranda. No siempre vas a estar bajo el palo. No siempre vas a estar madurando. No siempre vas a estar en el molino. No siempre vas a estar en el horno. Un día vas a ser fuente de bendición para muchos. Un día vas a ser alimento para familias. Un grano de trigo que cae en tierra hace que nazca una planta, y esa planta genera en sus gavillas muchos granos que al extraerlos y sembrarlos todos se llena una parcela, y de los lomos de esa parcela salen muchísimos sembrados que dan abundantes cosechas. ¿Dónde tuvo origen todas las cosechas que se están recibiendo? En un solo grano de trigo que no se quedó en el granero y que no se quedó solo, sino que cayó en tierra, sino que fue golpeado por la humedad, sino que fue descascarado, sino que cambió de sabor, sino que pasó por el proceso de la metamorfosis.
y reventó. Pero tenía que reventar para que se manifestara lo que intrínsecamente, verdaderamente tenía dentro, la vida. Porque cada semilla tiene el misterio de la vida adentro. Que esa vida nunca se va a manifestar mientras el grano no sea golpeado por la humedad. Y mientras el grano no reviente y nazca la plantita que empieza a germinar y a dar fruto en abundancia. Eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y eso pasará con tu vida y con la vida de la iglesia. Eso pasará con una congregación que entiende que somos granos de trigo. Y que gloria a Dios cuando estamos pasando las cosas buenas, que verdaderamente hay que disfrutarlas. Ese mismo Jesús que estuvo en la cruz del Calvario, es el mismo sufriendo y siendo molido. Es el mismo Jesús que encontramos, gloria al Señor, en las bodas de Caná celebrando. Ese es el que se encontraba en las Pascuas, cuando en una de ellas alzó la voz y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Beba del agua gratuitamente. Porque se gozaba con los que se gozaban. Disfrutaba de los tiempos del disfrutar en Dios. Pero cuando se trató de pasar por el molino, cuando se trató de pasar por el fuego, cuando se trató de pasar por la zaranda, cuando se trató de pasar, gloria al nombre del Señor, por los golpes, Él resistió todo eso. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Si estás en tu buena temporada, disfrútala. Si estás pasando momentos preciosos, disfrútalos. Pero entiende que tanto lo uno como lo otro caduca y tiene fecha de expiración. Y el bienestar en que te encuentras de pronto tiene fecha de expiración y van a venir momentos difíciles. Y si los momentos difíciles que estás pasando también tienen fecha de expiración, vienen momentos de gloria, vienen momentos de resplandor, vienen momentos de fructificación, donde vas a ver la gloria del Señor manifestada. Porque Dios, al que ama, lo somete a este proceso. De no ser así, venimos a ser hijos bastardos. Porque el Padre al Hijo que ama, lo somete a procesos. Para que en el proceso nos identifiquemos con la naturaleza real de lo que Él es, lomo de quien todos venimos. Gloria al Señor. Y por eso debemos de mantenernos, amados, gloria al Señor, firmes y adelante. Bendita sea la gloria del Señor. Si no conoces a Jesús, es tiempo que le rindas tu vida. Es tiempo que te entregues. Es tiempo que caigas a Él, como cayó aquel gadareno. Es tiempo que caigas delante de Él, como cayó Jairo. Es tiempo que le supliques misericordia. Es tiempo que le pidas perdón. No vas a estar solo, vas a estar, gloria al Señor, no vas a estar infructífero, no vas a estar endurecido. Necesitas ser ablandado, endulzado. Necesita que se manifieste lo que llevas dentro, la vida del Señor que te quiere entregar. Pero tienes que reventar, tiene que suceder la metamorfosis. Ríndele tu corazón a Jesús y tus mismos ojos verán la gloria de Él desatada en dirección a tu vida. Simplemente di conmigo: Señor Jesús, en esta hora me entrego a ti, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te recibo en mi corazón. Te doy las gracias por la salvación tan grande que tú gratuitamente me das. Aprecio, Señor, aprecio alto en la cruz del Calvario la obtuviste. Y yo de gratis, Señor, la recibo. Porque eso viene a ser gracia. Gracias por tu perdón. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Oh Señor, aleluya. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Salvo me declaro por tu misericordia y por tu poder. En el nombre poderoso de Jesús le damos gloria y honra, amados. Bendecimos, aleluya, el nombre del Señor. Y a todos ustedes que están en sus casas, los
bendecimos. Estaremos el miércoles a las 7, sábado, alabado sea el nombre del Señor, a las 6, domingo a las 11, amén, dándole la gloria y la honra al Señor. Saludamos a nuestra hermana Ana Bermúdez, mi sobrina que se encuentra en Boston, a mi familia en Boston, a todos los hermanos, amén, donde quiera que estén, los bendecimos. Dios les bendiga, amados.